por estar aquí en el Jardín de Berta en este acto en que tenemos la suerte de tener a Marta Sanz. Este acto que está, como siempre, como todos los veranos, pues organizado por la Fundación Caballero Bonal y por la librería La Luna Nueva. Pues estamos muy contentos porque llevamos tiempo queriendo que estuviera Marta aquí con nosotros y bueno, y ahora tenemos la suerte de que venga con dos cosas. Por una parte, los íntimos, Memorias del pan y las rosas, y por otra parte este bonito libro de poesía que se llama Amarilla, que acaba de editar La Bella Varsovia, que como sabéis tiene una colección de poesía que es maravillosa, dirigida por Elena Medel, que hace una labor de editora, bueno, en estos tiempos increíble, en estos tiempos en que parece que los editores están desapareciendo o están más influidos por cuestiones comerciales que por cuestiones de calidad literaria. En este caso, Amarilla es una buena oportunidad. Me gusta mucho, además la portada, dice muchísimas cosas. Y nada más, va a hablar un poquito Pepa. Y ya os digo, reitero mi agradecimiento de que estéis todos aquí. ¿Puedo decir una cosa? Hombre, claro. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Solo a propósito de lo que has comentado de Amarilla, yo he tenido la suerte, creo, de ser la última escritora a la que ha editado Elena Medel en La Bella Varsovia, porque Elena Medel ya ha dejado la Bella Varsovia. No es una buena noticia, sobre todo por lo que tú dices, porque Elena es maravillosa, pero Elena ha decidido volcarse en sus labores literarias, lo cual sí que es una buenísima noticia. Ahora la Bella Varsovia está en manos de otro hombre con un criterio maravilloso que se llama Lluís Ruiz, y a ver si la cosa va como debe. Y respecto a la portada, esto os lo tengo que contar porque si no lo cuento reviento, porque además tiene que ver con una anécdota que está dentro de los íntimos. Yo he dado clases durante muchísimos años. Y cuando yo empecé a dar clase, yo debía tener 24, 25 años y daba clase a alumnos de primero y de segundo de carrera, gente que tenía 19, o sea, había diferencia de edad, pero no mucha, ¿no? Y yo siempre he sido pequeñita, como Pepa y tal. Y un día en clase presenté una bibliografía y entonces un alumno levantó la mano y me dijo, señor. Digo, ¿qué? Señor. Chupa de estas vaqueras, lleno de chapitas, de había unos pelos, altísimo. Me dice, señor, dice que yo solo leo cuando cago. Y entonces yo le dije a aquel chico, digo, sí, digo, pues estupendo, digo, pues tú señor diarrea. Pero yo recuerdo que cuando se lo estaba diciendo me temblaban un poco las piernas, os tengo que decir, porque entonces puse lecturas complementarias, muchas lecturas complementarias, oye, desde entonces, íntimos. Pero es que me lo encontré por mi barrio hace relativamente poco y resulta que ese alumno ahora es un muralista sensacional que se llama Román Linacero. Yo lo conocía como Daniel, era Daniel Román Linacero, ahora es Román Linacero. Y me dijo, Marta, las portadas que tú quieras. Y entonces, claro, yo le pasé los poemas de los íntimos y me encontré con que mi alumno aquel que solamente leía cuando cagaba y que ahora era un escritor, bueno, él también escribe, pero sobre todo un artista plástico sensacional, me hizo este pedazo de portada, entendiendo perfectamente lo que era el sentido de los poemas, la parte más melancólica, la parte más nerviosa, la parte más lírica. Y joder, para mí es una satisfacción, ya no como escritora, como docente. He pensado, que bien le enseñé. Oye, que te pega con la butaca. Ah, pues está muy bien, sí, en el fondo sí. Bueno, pues yo voy a contar un poquito de quién es Marta Sanz, aunque sé que prácticamente todos la conocéis, pero siempre hay que poner en valor los valores, nunca mejor dicho, esto es repetitivo, pero es así. Marta Sanz es doctora en literatura contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid.
Su tesis trató, y creo que esto no se suele comentar y a mí me interesa mucho, sobre la poesía española durante la transición, 1975 a 1986. La carrera literaria de Marta comenzó cuando se matriculó en un taller de escritura de la Escuela de Letras de Madrid y conoció al editor Constantino Bértolo, el pérfido Constantino Bértolo, que a lo mejor luego nos quieren ella contar, quien publicó sus primeras novelas en la editorial Debate. Como narradora, y aunque los géneros se entrecruzan en sus obras, ha publicado El frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos, estas tres con Debate, y la tercera, Premio Ojo Crítico de Narrativa. Luego en Destino, Animales domésticos, Susana y los viejos, que fue finalista del premio Nadal, y también la lección de Anatomía. Susana y los viejos solamente. Animales domésticos y Susana y los viejos fueron en Destino. En Destino, Sí. exactamente. Luego ya la lección de Anatomía en RBA, pero luego con una nueva edición en Anagrama, que más o menos ya a partir de entonces es su editorial de cabecera, más o menos. Black, Black, Black y Un buen detective no se casa jamás, con nuestro queridísimo detective Zarco, que sé que muchos habéis leído estas dos obras, y la tercera, donde también aparece, Amour Fou, Daniela Astor y La Caja Negra, que fue premio Tigre Juan y premio Cálamo, Farándula, que fue premio Herralde de novela, Clavícula, que tuvimos la suerte de que se la presentara aquí en Jerez en el 2018 o 19. Pequeñas Mujeres Rojas, ahí vamos a encontrar de nuevo a Arturo Zarco, Parte de mí, Persianas metálicas bajan de golpe, y este libro, que no sé por qué lo ponen entre la narración, que en verdad es un libro, bueno, que ya veremos de qué va. Los íntimos, Memoria del pan y de las rosas. Del pan y de las rosas. Como poeta, y me interesa señalar estas publicaciones suyas porque me parece que es una poeta excelente y a la que quizás se conoce menos en ese ámbito, una cosa que a mí me irrita muchísimo, ha publicado Perra mentirosa hardcore, que es el título, Vintage, que obtuvo el premio de la Crítica de Madrid al mejor poemario en 2014, Cíngulo y Estrella, que es uno de mis poemarios de cabecera, La vida secreta de los gatos, con ilustraciones de Ana Juan, y el que presenta hoy, Amarilla. Ha escrito además cuentos, ensayos, no dejen de leer ustedes, no tan incendiarios, Éramos mujeres jóvenes, y sobre todo les recomiendo Monstruos y Centauras. Aparte, artículos de viaje, artículos de opinión, colabora habitualmente en El País, en Público, en El Cultural del Mundo, en Infolibre, etcétera, etcétera. Y es crítica literaria en diversos medios, como en Babelia, en Mercurio, en la página La tormenta en un vaso. Como ella misma ha dicho, ha ejercido la docencia, por ejemplo en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, y ha dirigido una revista literaria, Ni hablar. ¿Le ha cundido o no? Yo creo que le ha cundido mucho. Y todo lo que no me da tiempo de decir, es una vida muy bien apurada. Porque además es muy joven, como ustedes ven. Es mucho más joven que yo. Eso ya me empieza a dar coraje, ¿eh? ¿Quién lo diría? No, sí, se nota. Bueno, en la contraportada de este libro, de los íntimos, Memoria del pan y de la rosa, vuelvo a decir lo del pan y lo de la rosa, porque yo creo que son dos claves en este libro, una voz que supongo que es el editor, nunca se sabe quién escribe las contraportadas, pero yo voy a suponer que es el editor, nos plantea preguntas que quizá a lo largo de esta tarde respondamos o no. Y dice, unas memorias, un dietario, un libro de viajes, un ensayo sobre la literatura y el mundillo literario, una crónica de la literatura española entre los siglos XX y XXI, una novela social, ahí te quiero ver, una carta de suicidio, eso me asusta. Y sigue, el libro sobre un imposible, sobre cómo todo lo que hay fuera está dentro y lo íntimo termina siendo político. En estas páginas, que son un cajón de sastre o de sastra, cabe la reflexión sobre el oficio de escribir, con sus ferias del libro y de las vanidades, las lecturas de la infancia, las de la madurez, los encuentros singulares con estrellas de relumbrón como Irving Welsh, James Ellroy, Annie Ernaux, los encuentros más normales con colegas, bueno, más normales, porque vamos a decir con Pilar Adón, con Luis G. Martín, con Almudena Grande, tan normales no son tampoco. Bueno,
Tiene el lector en sus manos, sigue hablando el editor, ¿eh? Tiene el lector en sus manos un ejercicio literario libérrimo, batallador, rebosante de reflexiones sagaces y de un gozoso sentido del humor. He aquí condensada la vida y milagros, el cuerpo de una escritora perpleja ante la realidad y empeñada en seguir tomando la palabra, con resentimiento y gratitud hacia nosotros, lectores, que la esperamos a este otro lado. Pocas veces me ha gustado a mí tanto una contraportada, así que me parece que no te la has escrito tu editor. No sé, que yo veo ahí una mano negra o amarilla. No sé, me encanta, me gusta muchísimo. Es un buen texto sobre lo que podemos encontrar en este libro, pero lo que es explicar el libro sería muy complicado, tampoco lo pretende. No se puede hacer una sinopsis de los íntimos, porque no es un libro de trama y desenlace, porque hay muchos libros, muchas historias, muchas confidencias dentro de él, y porque a cada página nos sorprende con nuevas piezas, con diferentes enfoques. Porque Marta, yo creo que no ha pretendido un libro resumible, sino un libro que se amplifica a medida que uno va penetrando, que abre vías, que nos pone delante alternativas, que nos enseña a una Marta o a unas Martas a las que no conocíamos o a las que no conocíamos del todo. En definitiva, que es un libro muy difícil de presentar, que no se deja comprimir. Hay que leerlo y ya, lo decíamos el otro día, nosotras, ¿verdad? Decíamos, hay que leerlo y ya está, no hay que explicarlo. Así que Nati y yo hemos pensado que lo que vamos a hacer es ir lanzando textos y sugerencias para que Marta diga lo que ella quiera y nos cuente del libro, o de ella, o de lo que le dé la gana. A ver por dónde salimos. Y reservaremos también un ratito para que nos hable de Amarilla, aunque ya hemos adelantado. Ese poemario recién editado, creo que tiene 10 días en la librería, y que es un recién parido y por lo tanto será seguramente su hijo favorito ahora mismo. Entonces va a empezar Nati con una primera sugerencia y vamos intercalando. ¿Vale? Es difícil de presentar este libro porque yo empecé a leerlo, empecé a subrayar, me di cuenta de que lo subrayaba todo. Después dejé de subrayar, pues digo, lo estoy subrayando todo, voy a coger notas. Y empecé a coger notas, terminé y ponía página no sé cuánto, página no sé qué. Y ya dije, no, esto no puede ser, porque así no voy a terminar de leer nunca. Era imposible que yo llegara a este día con el libro leído. Entonces me he limitado a coger frases sueltas. Entonces, si te parece, te voy diciendo a ver distintos temas, no sé, así por ejemplo, justificaciones de por qué escribo. El pensamiento me atraviesa la cabeza con tácticas terroristas. Y entonces lo sorprendo, lo atrapo, lo pillo en falta. Sí, esto creo que sucede así. Antes de lanzarme, gratitud enorme. Si lo he dicho ya, me dejáis que me repita. Yo creo que dar las gracias no es, nunca está de más. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a Nati por su hospitalidad y por su atentísima lectura. Y a Pepa ya es que no le doy ni las gracias. O sea, quiero decir, lo de Pepa ya es una cosa, para mí, Pepa forma parte de los íntimos y Pepa tiene un ratito de los íntimos, porque a mí me hizo vivir una de las experiencias más emocionantes de mi vida dentro de aquel ciclo que se llamaba La costumbre de leer. Antes me lo ha recordado ella, pasando la frontera por Ceuta, y bueno, pues fue una cosa increíble, porque también descubrí la calidad humana de Pepa Parra, y la alegría y el cascabel y la iniciativa y las ganas de hacer cosas. Y luego también le agradezco mucho que vinimos aquí con mis padres una vez y fue una persona tan hospitalaria. Bueno, en fin, no tengo palabras, no tengo palabras, pero quiero que esto quede muy claro. Respecto a las razones por las que una escribe, y enlazando también con el texto que ha leído Pepa, una de las cosas más bonitas que me han pasado a mí con este libro han sido sus presentaciones.
y lo mucho que yo he ido aprendiendo del libro en cada una de las presentaciones por las lecturas que me habéis dado las presentadoras y los presentadores. En Barcelona, por ejemplo, Javier Pérez Andújar dijo que este libro era como el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, toma ya, pero contado como si fuera Vacaciones en el mar. Lo cual me pareció una mezcla atómica y buenísima y súper sugerente. Yo me lo compraba ya, lo voy a decir que lo pongan como faja en otro momento. Y en Madrid, en una de las presentaciones que hizo en Madrid, en la librería Pérgamo, Sabina Urraca comentó lo de las superposiciones, los rostros diferentes, hablando de las fotos que elegimos a veces para ilustrar nuestros libros, como a veces nos ponemos con la foto de la más joven, la más... No, y cómo sería conveniente poner la foto más reciente para ver cómo en esa foto más reciente te queda la niña que fuiste, la campanilla, la que se revela, la adolescente acomplejada, la joven emprendedora que se quiere comer el mundo, la mujer que ya va tomando una actitud hacia la vida a veces más escéptica. Todas esas capas se van superponiendo. Entonces, en función de las mujeres que tú has sido a lo largo de tu vida, pues hay distintas razones para escribir y todas son igual de estupendas y todas son igual de legítimas y todas se superponen. Si yo os diera una sola razón por la cual yo escribo, probablemente estaría tergiversando la realidad para hacerla más simple de lo que es. Yo escribo para que mis padres estén contentos. Yo escribo para que me quieran mis padres, no ya mis lectores, como decía García Márquez. Yo escribo para que mis padres estén orgullosos de mí y me den una palmadita en la espalda. Y escribo para protestar sobre el estado de cosas del mundo. Y escribo a veces porque siento que hay un concepto de la literatura que se está acabando y entonces tengo una especie como de sentimiento elegíaco. Y escribo cuando estoy melancólica y mi melancolía es una melancolía, como os diría yo, eléctrica y nerviosa. Y al mismo tiempo escribo cuando estoy muy alegre pensando que toda escritura es un acto de alegría y de júbilo. Porque al fin y al cabo, aunque cuentes las cosas más amargas, aunque hables de lo feo, de lo turbio, el hecho de depositar esa confianza en la palabra como una manera de comunicarte con los demás es alegría, es pura alegría. Entonces, a lo largo de mi vida he escrito por muchas razones muy distintas. Unas tienen que ver con el egoísmo, otras tienen que ver con la vanidad, otras tienen que ver con la generosidad extrema, y todas se dan a la vez, al mismo tiempo, en la escritora que soy hoy. Y decirlo de una manera más simple sería probablemente mentir. Pues, a ver. El cuerpo. El cuerpo. Las cosas pequeñas del cuerpo. Los dientes, la carne, el texto, lo social y lo político. Bueno, ya con esto nos puede molestar toda la tarde. Yo cuando escribí la lección de anatomía, ese texto que ha citado antes Pepa, descubrí algunas cosas. Descubrí algunas cosas mientras lo estaba escribiendo y descubrí algunas cosas también a posteriori. Por ejemplo, descubrí que uno de los capítulos iniciales de esa novela, el segundo capítulo de esa novela, se titula El día del parto de mi madre. Y en el capítulo de esa novela, yo de algún modo lo que estoy expresando es cómo los relatos sucesivos que me hizo mi madre a lo largo de mi vida, pero sobre todo los relatos que me hacía cuando yo era muy pequeña sobre el día de su parto, la dilatación, la no dilatación, la sangre, las contracciones, el pentotal,
la ventosa eléctrica, que a mí al final me sacaron con una ventosa eléctrica, particularidad que comparto con Pilar Adón. Esto lo descubrimos en la última Feria del Libro de Madrid, cuando las dos no teníamos a nadie a quien firmarle el libro, y entonces empezamos a hablar de nuestras cosas. Y de, anda, pues mira, fíjate el agujero que tengo yo aquí. Y yo, anda, y nos quedamos sobrecogidas cada una con el agujero de la otra. Y vimos que teníamos ahí una conexión importante. Todos esos relatos del día del parto de mi madre, pues os parecerá una tontería, pero fueron muy, muy importantes para que yo decidiera no tener hijos nunca jamás. Y os parecerá una razón muy tonta, pero para mí fue fundamental. A mí esos relatos me infundieron un miedo físico que yo a lo largo de mi vida pues he sido incapaz de vencer. Y no me he sentido nada seducida. Entonces, la lección de anatomía empieza con un texto en el que se cuenta cómo los relatos, las palabras, se nos clavan en el cuerpo y nos hacen tomar decisiones vitales que tienen que ver con la realidad de las cosas y con nuestra propia vida. En el extremo opuesto, la lección de anatomía acaba con un texto que se titula Desnudo, donde lo que sucede es exactamente lo contrario, donde lo que sucede es que mi cuerpo de mujer de 40 años no pasado por el Photoshop se convierte en una descripción escrita. El cuerpo, la carne, ahí se hace texto. Entonces, en la lección de anatomía, en el primer capítulo, el texto se hace carne y en el último capítulo la carne se hace texto. Y entonces ahí yo descubrí que, de algún modo, en mi manera de entender la literatura tenía muchísima importancia la metáfora de que el cuerpo es un texto, tu cuerpo es un texto, donde se quedan impresas tus satisfacciones, tus insatisfacciones, tus trabajos, tus miedos, tus alegrías. Esto lo tenemos en el cuerpo. Yo soy una mujer delgada y nerviosa, y mi cuerpo dice lo que dice por todo lo que me ha pasado. Seguro. Y al mismo tiempo creo que los textos tienen una naturaleza corpórea, por la sensorialidad de las palabras, por la capacidad de los textos literarios para hacernos sentir y ver lo que está escrito, y también porque en los textos es muy importante lo visible y lo invisible, lo que yo muestro y lo que decido no mostrar. En los textos es muy importante la armonía o la simetría. Los textos pueden resultar repelentes para algunas personas o muy atractivos para otras, ¿no? Entonces, ese es el sentido del cuerpo en todas las cosas que yo escribo. Entonces, para mí, por una parte, y fíjate, esto enlaza con el concepto de literatura autobiográfica. Yo escribo muchos textos autobiográficos, escribo narraciones autobiográficas, escribo memorias, escribo poemarios que tienen un componente autobiográfico muy, muy, muy evidente, pero al final en todos esos textos autobiográficos Marta Sanz importa un bledo. Yo no importo. O sea, cuando se escribe un texto autobiográfico, lo fundamental es saber poner en pie un artefacto lingüístico con el que haya una comunidad de lectores que conecte, o sea, que el texto funcione como texto. Da igual si yo digo la verdad, si miento, si estoy triste, si los libros me han servido para curarme, si es terapia, si no es terapia, eso no importa. Lo que importan son las palabras. Y cómo las palabras después, y esto no es una paradoja, terminan formando parte del cuerpo de quien las lee. Y terminan formando parte de tu manera de entender el mundo y de tu manera de concebirlo. Entonces es un proceso hermosísimo en el que tú, de algún modo, te enajenas en el texto que escribes. Es muy importante la manipulación lingüística, porque para eso escribimos literatura y no hacemos periodismo o no hacemos historia. Estamos haciendo literatura.
Lo que importan son eso, las palabras, la subjetividad y cómo todo eso luego, sin embargo, termina formando parte de lo real y lo personal termina siendo político. Y todas las cosas que pasan en el mundo, todo lo que pasa me pasa a mí y al mismo tiempo yo, las cosas de mi intimidad son de alguna manera un reflejo de algo que comparto con mucha gente. Entonces, la idea del cuerpo, yo creo que enlaza, que se relaciona muchísimo con esa idea de la autobiografía. Y yo si hay un calificativo que me cuadra, desde luego probablemente sería el de corpórea. Yo soy corpórea y matérica y exagerada e hiperbólica. Y me gustan las esdrújulas y las enumeraciones y las muchísimas palabras, porque mis palabras son mi patrimonio, porque yo soy la nieta del mecánico melómano, que son 2 esdrújulos seguidos. Te pregunto yo ahora. Venga. Porque vamos a ir cambiando también de tono un poquito. Ella va a ir a la parte como más profunda, donde le vamos sacando ahí esa información, y yo voy a ir más al cotilleo. ¿Vale? Porque yo he cogido los 3 momentos en los que, bueno, han sido 4, pero uno de uno, en los que ella ha venido a Jerez y ha compartido con nosotros algo. Entonces, vamos a tirar de ese hilo. Primera vez que estuvo en Jerez, por lo menos que yo sepa, en la Fundación Caballero Bonal, en el Congreso Las Sílabas del Futuro, que era sobre la joven literatura, año 2008. A colación de este tema me gustaría que ella nos contara algo sobre esa generación a la que podemos adscribirla. Ella le llama el Dream Team. El Dream Team. Y que os unió, que os separaba, dónde han ido a parar algunas de esas figuras. Sé que en ese congreso conociste a un gran amigo tuyo, a tu hermano, Carlos Pardo, por ejemplo. Y que también había en aquel momento cierta idolatría de la juventud, que no sé si eso todavía se conserva, ya a lo mejor no en nosotras, Marta, pero en los siguientes, ¿no? No sé si eso, o eso ya se perdió, esa idolatría de lo que... Eso no el valor de la juventud. Eso no se pierde nunca. O sea, a mí me queda lejos. Yo ahora estoy un poco sorprendida con esto de la juventud. Esta es una anécdota que cuento muchas veces, pero porque la tengo clavada verdaderamente en el pecho, en un encuentro que tuve con alumnos de la Universidad Complutense de Madrid, que ya cuando llega, yo di mi charla, mis cosas, y cuando llega el turno de preguntas, la primera pregunta que me hizo un estudiante fue: bueno, ¿usted que pertenece a la generación de Carmen Martín Gaite? Y pensé, hombre, pues no, tampoco hay que exagerar, digo, no sé cómo... No sé cómo decirte, y hay veces que sí que es verdad que por las cosas que cuentas o por el hecho de haber empezado relativamente pronto o por tus afinidades con personas mayores que tú, hay gente que te echa más años de los que tienen, o cuando ven tu bibliografía piensan, esta señora ya debería estar muerta, claro, porque ya no puede hablar ya más de lo que ha hablado en la vida. Pero sí que yo creo que seguimos siendo desde el punto de vista cultural y de cómo la cultura se enlaza con los medios de comunicación y debe ser publicitada, siempre está ese interés por una novedad asociada no solamente a que el libro sea nuevo, sino a las nuevas voces, y eso por una parte está bien. Pero lo que ocurre, claro, es que el mercado va tan deprisa, que eso lo que hace es que haya personas que nos sentamos prematuramente envejecidas o prematuramente desalojadas y metidas ya en el sarcófago de Carmen Martín Gaite. Dices, con perdón, porque Carmen Martín Gaite es una escritora vivísima, pero el caso es que ya como que te archivan. En Los íntimos se cuenta otra anécdota, para que veáis cuando hablo yo de esto de la cosa elegíaca de la literatura. Hay una novela que es Pequeñas mujeres rojas, que a lo mejor algunas habéis leído, protagonizada por protagonizada, es una fantasma, el detective Arturo Zarco. La protagonista de esa novela en realidad es Paula Quiñones o Luz Arranz, ¿no? Y esa novela ese año, cuando fue publicada, estuvo entre los finalistas de los grandes premios españoles
en todos, prácticamente en todos. Ganó uno, que es el Tenerife Noir, los demás no. Y claro, a mí me entró un bajón, o entendí muchas cosas en mi vida, cuando me di cuenta de que, por ejemplo, el premio Dulce Chacón, que era un premio que también mucho tenía que ver con la memoria y tal y cual, ese año que yo quedé finalista lo ganó Andrea Abreu con Panza de burro, que es un libro espléndido. Y ese mismo año, el premio de la crítica, para el que yo también había quedado finalista, no lo gané yo, lo ganó Arturo Pérez Reverte. Entonces pensé, ¿dónde estoy? No sé si me comprendéis. Son cosas que por una parte son mezquinas, pero que por otra parte pues tienen que ver con tu trabajo, tienen que ver con tu oficio y tienen que ver también con el realismo con el que tú ves las cosas. Y es verdad que en la sociedad del mercado y en las revoluciones a las que va absolutamente todo, yo por ejemplo soy una mujer que entiende que yo soy una escritora de salida. Yo ya estoy saliendo, yo las portadas que tuve en los suplementos culturales ya las tuve. Llega un momento en el que ese tiempo pasa. Y eso tiene que ver con la tiranía del mercado. Sí, sin duda ninguna. Y la tiranía del mercado muchas veces, como en otros aspectos de la vida, es a veces mucho más, se hace mucho más manifiesta en el caso de las mujeres que nos vamos haciendo mayores. Chicas, lo siento. Esto es así. Y bueno, de esa primera edición de la fundación de lo que tú estás nombrando, bueno, yo tengo un recuerdo maravilloso, yo no me lo podía creer cuando a mí me invitaron y eso, y coincidí en la mesa con Carlos Pardo, que es un tío divertidísimo, y yo digo que es mi gemelito y mi hermanito, ¿sabes? Que Carlos Pardo es un poeta maravilloso y brillante, pero luego tiene un punto frívolo, divertido. A mí Carlos Pardo me mandó una carta astral, porque los dos somos Escorpio. Y además descubrimos que los dos éramos Escorpio con ascendente Aries. Y a mí esto me daba igual, pero él me mandó la carta astral y entonces dices, qué gracia, ¿no? Entonces yo sé, Carlos Pardo, Elena Medel estaba ese año... De verdad, Elena estaba también... Claro, era muy jovencita, muy bueno, jovencita, era una niña, sigue siendo una niña. Andrés Neumann estaba por ahí también. Malcolm también estaba. Malcolm, Jordi Gracia. Entonces, yo recuerdo, no sé si llegó Isaac Rosa incluso. Sí, también. En un momento determinado. Entonces yo alucinaba con las noches, las conversaciones. Que tengo que confesar que yo nunca he sido muy nocturna, ¿eh? Yo era una noctámbula moderada. Porque luego yo soy muy espartana con las cosas de la cosa diurna. Pero para mí fue una manera de entrar en el mundo y establecer esos vínculos que hacen que tú no te sientas flaquear en la comunidad literaria, que a veces es muy competitiva y muy bestia. Vamos a lo serio. Otra cosa seria. Lo que se oculta debajo de la alfombra. Sí. La visibilidad de lo feo y de lo incómodo. Bueno, claro, ya me lanza así las cosas. Vamos a ver. Esto a mí me lleva a plantearos dos ideas. Por una parte, en el arte, en la literatura, a veces lo más importante es lo que no se dice. En el arte, en la literatura, a veces lo más importante es lo que se expresa. A veces lo más importante es la masa sumergida del iceberg. A veces lo más importante, como decía Henry James, es el dibujo de la alfombra al que tú le encuentras algún sentido después de haber estado mucho tiempo mirando. Entonces, por una parte, la literatura, pese a que ahora estemos siendo educados como en otro concepto de lo literario, la literatura rara vez es literal y la literatura rara vez es edificante. La literatura siempre tiene algo de lateralidad, de misterio, de
enigma, de sugerencia, pero al mismo tiempo ese enigma, esa sugerencia y ese misterio se pueden utilizar como arma cargada de futuro. Se puede utilizar para apuntar a través de la sugerencia y de la no literalidad a los aspectos más oscuros de la realidad, del género humano. Entonces, yo parto de ese concepto de la literatura, en el que por una parte creo que los textos literarios nos ayudan a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nuestro pensamiento en general, porque no nos permiten ser perezosos, porque nos obligan a empinarnos, como dice la poeta Ida Vitale, porque nos obligan a realizar lecturas espeleológicas, porque nos obligan a removernos en el asiento, a salir de eso que se llama ahora nuestra zona de confort, por cómo los textos están dichos, y eso es político. En el mundo en el que vivimos, la poesía es política por el hecho de ser poesía. En la época de la literalidad, el algoritmo y las superficies deslizantes del scrolling. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, es maravilloso ver cómo toda esa imaginación técnica de la literatura y del arte, pues a veces te sirve para señalar hacia la tripa concreta de un niño palestino asesinado. Y te sirve para esas cosas, claro que te sirve. Y para mirarlo desde un punto de vista, si queréis, más humano y más cercano y más próximo que el que podemos tener a través de los medios de comunicación, que a veces lo que nos hacemos es acostumbrarnos, convertir la violencia en una especie de rum rum y música ambiente al que permanecemos indemnes. Entonces, ay, qué pregunta más difícil me has hecho. Pero va unida a una pregunta, y es una que es la función social de la escritura. Ahí entramos en lo de la novela social. La de la novela, ¿Cuántas veces dices en este libro que este libro es una novela social? Este libro es una novela social. Creo que como 12 veces. Este libro, fundamentalmente, los íntimos, claro, son unas memorias. Es un texto narrativo porque es una memoria, y es una memoria escrita de la subjetividad, que lo que tiene es la pretensión de reflejar los estados de ánimo, la subjetividad de una mujer que escribe en un medio literario que no siempre es acogedor, por motivos de género y de clase, básicamente. Pero además de esa memoria, yo creo que hay dos géneros que le cuadran estupendamente. Uno es el exorcismo, sí, porque yo soy un ser humano endemoniado por muchas cosas, yo estoy endemoniada. O sea, a mí desde pequeña un amigo de mis padres que le dijo a mi madre: esta niña está endemoniada. Y tenía razón. Yo creo que tenía toda la razón del mundo. Entonces, es un libro para sacar mis demonios, mis gratitudes, mis resentimientos, mis insatisfacciones, dentro de un campo literario donde yo siempre he sentido que estaba casi, o sea, con un pie dentro y un pie fuera. Y eso de estar casi ahí es muy fastidiado, porque te hace también pensar en qué es el éxito. Y en cómo el éxito ahora a veces lo que consiste en que Siri, como se dice al final de la novela, diga: mis escritores favoritos en este momento en el contexto español son Manuel Vilas y Marta Sanz. Y dices: he triunfado. O el éxito tiene que ver con que el título de una novela tuya salga en la ruleta de la fortuna, o en cifras y letras, o en algo así, que a mí las veces que el teléfono me arde. Marta, ¿qué ha salido? Y digo: ya está, esto es el éxito. Entonces, por una parte, eso, sacar ese demonio que tiene que ver eso con las reglas del mercado, con la competitividad, con el hecho de que los medios publicitan escritores de primera división, escritores de segunda división, listas, permanentemente listas, ponen la foto, ¿no? Y eso, aunque pensemos que no, lo de fuera se te mete dentro. Se te mete dentro, y tú tienes que ser consciente de esas cosas y revelarte y tal. Entonces, por una parte está el exorcismo. Pero por otra parte, y vinculada al exorcismo, claro, mi novela es una novela social porque está hablando de mi trabajo. Está hablando de mi pan. Es que el mismo título te lo
Claro, está hablando de mi manera de ganarme la vida. Y que, como decía la Bullonera, que se cita, es una canción que ya sabéis que la Bullonera es un grupo aragonés, y tal, estaba la Bordeta. La Bullonera tenían una canción preciosa que era: venimos simplemente a trabajar como uno más, a arrimar el hombro al tajo. Esta es nuestra herramienta, nuestras voces, esta es nuestra canción, nuestro trabajo. Entonces, a veces se nos olvida que las personas que escribimos podemos ser vistas con la lente de lo artístico, lo mítico, el elegido, el bate, el sacerdote del templo. Vale, esto está estupendo, pero además de esto es un oficio. Y es un oficio, además, que cuando se refleja en los medios de comunicación lo hacen tus momentos de fotogenia, que no son el curso de tu vida todo. Entonces, hay una especie como de diferencia muy grande entre el capital simbólico de quienes nos dedicamos al oficio de escribir y el capital real. Y lo que cuesta ganarse la vida en este oficio. Que parece una tontería, pero es que no es una tontería en absoluto. Entonces hay muchas personas también que consideran, bueno, no te quejes, al fin y al cabo haces lo que te gusta. Y no todo el mundo hace lo que te gusta, pero es una gran injusticia. Las vocaciones, los oficios vocacionales no deberían neutralizar tu capacidad para ser crítica con las condiciones de vida, no ya tuyas, porque yo ya afortunadamente he alcanzado un estatus de cierta tranquilidad, pero sí los de mucha gente que está empezando o que lleva tantos años como yo y que desde luego no pueden legitimarse a través de su trabajo. Entonces, esto es una novela social porque yo hablo de mi trabajo y hablo de mi maletita de ruedas y hablo de que yo tengo 3 viajes por semana y que a lo mejor cruzo el charco ni sé y que a veces no sé de dónde saco el tiempo para poder escribir, porque tengo que hablar de lo que escribo. Y luego, por otra parte, claro, fijaos, hay una gran violencia en todas estas cosas, porque por una parte es maravilloso y un privilegio y un lujo estar aquí con vosotros y con vosotros esta noche. Esto no le pasa a todo el mundo, esto me pasa a mí. Y yo lo agradezco como lo tengo que agradecer. Pero a veces, en la feria del libro, yo me encuentro con lectores y con lectoras que lo que me dicen es: véndeme tu libro. Y esa violencia, porque a mí eso me parece una forma de violencia, esa violencia solamente es equiparable a la violencia que ejercemos quienes escribimos los libros cuando estamos haciendo demagogia publicitaria para venderlos. Es muy divertido, te va a encantar, se lee muy pronto, es muy fácil. No, ya verás, si en una noche te lo acabas, ¿no? Entonces, vivimos sumidos en esa violencia en la que la posible función social del arte y la posible capacidad de ensanchar el conocimiento de los textos literarios se anula, absolutamente fagocitada por el mercado y por el espectáculo. Entonces, de todo eso, que es el corazón de las tinieblas, como decía Javier Pérez Andújar, es de lo que yo hablo en los íntimos como si estuviera en vacaciones en el mar. Las rosas, que es la parte de las rosas, que son muchas y que, por ejemplo, tienen que ver eso pues con el hecho de que yo estoy aquí con vosotros. Esto es una rosa que yo me llevo. Esta noche, este jardín, estas personas, estos mosquitos. Es que tengo cierta tendencia a ver el lado, los vasos medio vacíos, pero pues, esto también es impagable. Entonces, es un libro que está hablando todo el rato de las paradojas, está hablando todo el rato de las contradicciones, y en ese sentido es un libro en el que yo me presento ante vosotros en lo que es mi mayor vulnerabilidad. O sea, este libro tiene pocas explicaciones en realidad, porque todo esto que os estoy diciendo es que está en el libro. Claro, contado con el anecdotario y tal, pero está en el libro. ¿Cómo me enrollo? Perdóname. No, la segunda visita de la que yo quería hablar
tiene que ver con esto que acabas de contar, porque era, y además ya las has adelantado antes también, la costumbre de leer, que era una especie de club de lectura que teníamos transfronterizo, que celebrábamos en Jerez y en Tetuán. Entonces había una relación con los lectores de aquel lado, también se traducía un fragmento, en este caso fue un capítulo de la lección de anatomía, que se la de los llamaba gatos. Gatos. Sí, sí. Exactamente. Y eso lo uno también a la vez que viniste a presentar Clavícula, que eso fue en 2019, no sé por qué lo tengo apuntado, que también estaban invitados miembros de clubes de lectura. Sí. Pues tiene que ver con lo que tú nos has contado ahora y ya pues, nos has adelantado esa relación, pero si quieres decirnos algo más del contacto con el lector, lo que supone para ti, aunque ya nos lo has dicho, pero si quieres contarnos algo Sí, más. bueno, quiero decir, a mí me interesáis, perdonad el verbo, me interesáis los lectores y me interesáis las lectoras como personas que cerréis el ciclo de la comunicación literaria. Es decir, lo que yo escribo no tendría ningún sentido si vosotros y vosotras no estuvierais al otro lado para recibirlo. Sería un gesto hueco. Sería meterme el dedo en el ombligo y dar vueltas. Quienes dais sentido a los textos literarios con vuestras vivencias y con toda vuestra experiencia, sois vosotros. Y para mí es muy importante, claro, que estéis ahí. Y yo he aprendido muchísimas cosas de los lectores y de las lectoras en los clubes de lectura, en las presentaciones, en los encuentros. Formáis parte de mi intimidad. Formáis parte en realidad de mi estricta intimidad. Y por eso me da mucha rabia cuando los lectores y las lectoras quedan reducidos a mera clientela. Creo que cuando los lectores solo se miran como clientes, en realidad tú les estás perdiendo el respeto y estás anulando una característica fundamental de la literatura y del arte, que es la capacidad de ser intrépida, de asumir riesgos, de que un libro te cambie la vida. Hay veces que transitamos por los libros como si fuéramos turistas. Ahora muchas veces leemos únicamente los libros que nos van a complacer, los libros que nos resultan familiares, los libros que nos resultan amables. Y creo que esto también es un efecto de la globalización. Igual que los centros de las ciudades se homogeneizan por efecto de la globalización, para que todos sean lugares confortables para los clientes que las visitan, con los libros pasa lo mismo. Y los textos se gentrifican. Entonces, yo no sé, yo escribo para lectores y para lectoras que estén dispuestos cuando se meten en un libro a salir indignados, transformados, con la piel de otra manera. Entonces, esa es mi manera de entenderos. Entonces, yo no desprecio para nada a los lectores ni a las lectoras, ni soy elitista con los lectores y con las lectoras. Lo que estoy pidiendo es de vosotros lo mismo que yo pido cuando leo. Exactamente lo mismo. Y esa es mi manera de mostrar todo el respeto. Y luego, perdóname, enlazando con la lección de anatomía, es que me lo recordaron ayer en un festival en el que estuve. Claro, en la lección de anatomía hay un capítulo que se llama No quise ser, en el cual enumero todas las cosas que yo no he querido ser en la vida, que es casi todo. O sea, yo no he querido ser, no sé, ni enfermera, ni ingeniera de caminos, ni política, ni picapedrera. Yo solamente he querido ser 3 cosas a lo largo de mi vida, 3 o 4. Cuando era muy pequeña quería ser cajera de supermercado. Era magnífico, era una figura totémica para mí la cajera de supermercado. Luego quise ser ladrona de bancos, para compensar lo de la cajera, sería. Luego quise ser hada, que es una cosa que quiero seguir siendo. De hecho, en el amarillo, campanilla, hay mucho de esa cosa de ser. Pero una hada puñetera, no una hada madrina. Ahora ya me voy haciendo otro tipo de hada, pero hada campanilla. Y al final, en la lección de anatomía, lo que se dice es, y quise escribir, con la conciencia de que quienes me hacéis escritora sois vosotros. Yo puedo querer escribir, pero es tu comunidad la que te convierte en una escritora. Y en eso estamos. Muy bien. ¿Te haces una pregunta ahí? Decirte que es verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es cada vez más difícil vender libros incómodos.
muy, muy difícil. Pues vamos y en ese a la sentido, demagogia. yo, por ejemplo, otra cosa que está muy presente en los íntimos, la relación que tú terminas estableciendo con las libreras y los libreros que sabes que se están jugando cosas por tu libro. O sea, yo sé perfectamente que hay en determinados lugares donde mis libros llegan a más gente, vendo más libros por el esfuerzo de la librera. Y la credibilidad y el vínculo que establece esa librera, ese librero con las personas que van a su librería es fundamental, claro. No sé si deberíamos de pasar al poema. Sí, ya, yo Sí, creo, ¿no? aunque teníamos más cositas, pero... Vamos, hay muchas cosas. Yo solamente te quiero aclarar lo del Pérfido Bértolo. Ay, sí, ¿verdad? Sí, Esto te quiero aclarar. Es que la última parte era sobre la novela y vida, sobre cómo se va entramando, pero... Te cuento lo del cuéntame. Pérfido Bértolo. Constantino Bértolo fue mi primer editor. Y no solamente era mi editor, sino que era profesor, profesor mío en la Escuela de Letras de Madrid. Aprendí una barbaridad de las enseñanzas de Constantino y además tuve el privilegio de que yo cuando publiqué mi primer libro ni siquiera tenía la conciencia de que ese libro iba a ser publicado cuando lo estaba escribiendo. Porque Constantino era mi profesor y estaba haciendo el seguimiento de un libro que yo estaba escribiendo que era El frío. Y cuando acabé ese libro me dijo, este libro lo voy a publicar yo. Entonces yo en eso tuve un privilegio, pero enorme. Luego las cosas se fueron torciendo. Cuando empiezan tan bien, luego tienes tus dificultades. Entonces yo tenía una relación con Constantino muy estrecha por esa cosa profesoral. Un editor no es un maestro, un editor es un editor. Pero en mi caso confluían la figura del maestro del editor y luego el amigo. Entonces, cuando por circunstancias de la vida Constantino dejó de ser mi editor y yo llegué a Anagrama, o mejor dicho, Anagrama llegó a mí en la forma del maravilloso Jorge Herralde, era Jorge Herralde quien me preguntaba con esa ironía exquisita y esa mala leche que solo tiene Jorge Herralde, que me decía, porque él sabía que yo mantenía una relación de amistad con Constantino, me decía, Marta, ¿qué tal está el pérfido Bértolo? Era él. Y entonces yo decía, pues se ha quedado para comer y tal. Pues había ahí pues, cosas de rivalidades, el mundo de la edición y esas cosas, pero lo del pérfido Bértolo no era cosa mía. Es más, yo daba la cara. Es muy interesante leer todo el tema de las editoriales, porque claro, Marta, que está ahí, los que no conocemos tanto el mundo editorial, vemos ahí una faceta bastante dura algunas veces, pero muy interesante, ¿no? Incluso, no que quiera venderos el libro, pero sí que tiene una parte de cotilleo y de página, Como veréis, de página cuché, de Aquí cuché. tengo De pinta cuché también cotilleo. hay, de cuché también hay bastantes cosas, y de moda. Hay de moda, Hay mucha claro, moda. de moda es fundamental. Sí, hay un capítulo entero, Fundamental. hay un capítulo entero dedicado a la moda. Porque yo soy una mujer muy preocupada por mi fondo de armario. Sí, tú te ríes, pero es verdad, o sea, es un problema. Yo ya me he dado cuenta, por ejemplo, que con este vestido, este vestido debe tener ya pues como 15 años, pues habré hecho pues tropecientas mil presentaciones y tal igual. Entonces, ¿por qué esto tiene relevancia? Bueno, esto se lee clarísimamente en una clave de género. Yo ahora ya me río y me carcajeo y todas esas cosas y tal, pero yo durante muchos años, sin ser consciente de que estaba pues un poco reflejando esas actitudes, yo era una escritora perfecta. Y me vais a permitir la incorrección. Yo parecía que tenía un palo metido en el culo. Yo no me permitía una palabra fuera de tono, ni me permitía una argumentación que no estuviera completamente estructurada, ni me permitía en mi indumentaria ninguna cosa que pudiera llamar la atención o ser demasiado sexy o ser demasiado adusta. Y además era muy consciente de que probablemente algunos de mis libros o de mis intervenciones no se iban a valorar o se iban a reflejar al día siguiente
por mi verbo florido, sino por el tamaño de mi nariz. Cuando yo quedé finalista del Premio Nadal en el año 2006, la primera cosa que apareció en un blog literario es que quién era la fea que había ganado el Nadal. Entonces, estas cosas se van incorporando lentamente. O sea, parece que al principio parece que le importa a tu abuelo y a tu madre, pero no, es que luego al final te importa a ti. Y te importa a ti no porque seas fea o porque seas guapa, sino porque lo que tú haces es escribir libros. Y porque estás sometida permanentemente a una especie de juicio, por lo menos era así en mi época. Ojalá las escritoras de ahora hayan tenido otra experiencia, donde los logros literarios que tú pudieras tener, los premios que te pudieran dar, estaban sistemáticamente puestos bajo sospecha. Porque yo era una fea, pero a saber lo que hice para que me publicara Bértolo, o a saber lo que hice cuando gané el premio Herralde. Eso está ahí. Entonces, hay una pues, conciencia del cuerpo de las mujeres, de la fisicidad, de la indumentaria, de la manera de hablar, de expresarte. A mí montones de veces, vamos, muchas veces, en los sitios me han dicho que ¿por qué habla usted con tanta seguridad? Y a mis compañeros no. A mis compañeros no les dicen si hablan con seguridad. Una cosa que las mujeres nos podemos permitir en unas dosis muy pequeñas es el sentido del humor. Porque el sentido del humor en las manos blancas, al final las manos blancas son las que más ofenden. Entonces, bueno, pues esto se va aprendiendo con el paso de los años y hacen que, como os decía al principio, yo sea una persona muy preocupada por mi fondo de armario. ¿Qué me voy a poner hoy? He pensado yo. Fíjate, al salir del hotel le he dicho a Chema, oye, pues las zapatillas no me pegan nada. Pero bueno, son cosas que pasan. Vamos a ver un poquito de amarilla. Amarilla. No te podemos hacer muchas preguntas porque es que está tan nuevo que apenas lo hemos podido ojear. Pero yo creo que amarilla ya se prefigura en algunas de las... Sí. Incluso el color amarillo aparece en varios momentos y tiene que ver con todo lo que vas diciendo en este poemario. Totalmente. Y cuéntanos algo de él. Bueno, pues yo creo que los dos libros están muy relacionados porque en los dos libros hay una mujer que está, como os decía al principio, en un momento elegíaco de su vida, que está en un momento crítico de su vida por razones personales que tienen que ver con la conciencia de que ya no eres una hija eterna y que tienes que empezar a asumir responsabilidades, que tus padres se van envejeciendo y te das cuenta de cómo las enfermedades de las personas que queremos repercuten en nosotros y nos empezamos a dar cuenta un poco de cómo la vejez es algo que depreda y tal. Entonces, esa experiencia vital pues, se coloca en paralelo con esa visión que yo tengo de la literatura en un proceso de transformación vertiginoso que no sé a dónde nos va a llevar, pero que sí que sé que está haciendo cambiar el propio concepto de literatura. Mi pueblo era el pueblo de Fulner, como se dice en Amanece que no es poco, y ya el pueblo de Fulner no sé si ya es el pueblo de Fulner o es otra cosa diferente. No soy apocalíptica, soy realista. Está cambiando el concepto de literatura, está cambiando el propio concepto de la humanidad y de la experiencia humana. Ahora hay chavales que les preguntan a la IA qué tienen que hacer cuando discuten con sus padres. Como comunidad receptora, esto fue un estudio que a mí me pareció completamente sobrecogedor, dieron a elegir a personas que leían poesía entre diferentes poemas, unos generados por IA y otros generados por no IA, IA-IAO, y eligieron como el mejor poema uno de la IA. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, yo eso lo siento de una manera, por una parte, dolorosa, pero yo no quiero que ese dolor me paralice. Por eso os decía que yo tengo una especie como de melancolía eléctrica, melancolía nerviosa, y saco el sentido del humor.
saco el sentido del humor para, pues, moverme como una anguililla. Entonces, en los íntimos es la faceta, por una parte, profesional, campo literario, vida literaria, cómo la vida literaria, el fuera de la literatura forma parte de ti, ese recorrido. Y en amarilla es más esa experiencia puntual de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, de lo que se está presintiendo, pero insisto, desde la ironía y desde el sentido del humor. Y una cosa que creo que es muy importante en amarilla, porque antes os he dicho yo que en la literatura lo fundamental muchas veces era lo que no se decía en lugar de lo que se decía. En los poemas, y eso Pepa lo sabrá muy bien, porque es una estupenda poeta, en los poemas hay veces que es verdad que tú utilizas un nombre, evocas una imagen y esa imagen es metafórica. Pero hay veces que en los poemas, y eso lo aprendí de la poeta Olvido García Valdés, a veces en los poemas un jardín es un jardín. Punto. Y hay que decirlo todo. Hay veces que hay que decirlo todo. Hay que decirlo todo. O a veces el jardín es el jardín y además es otra cosa. Que es lo que decía Ricardo Piglia, que en las imágenes literarias tú tienes que saber ver a la vez el pato y el conejo. Esas figuras que pueden ser dos animales, tienes que ver el pato y el conejo y las dos cosas superpuestas. Bueno, pues una de las peculiaridades de amarilla, yo creo, es que los poemas se explican mejor por sí mismos de lo que me pueda explicar yo. Y por ejemplo, hay un poema que me parece muy... en el que yo, poniéndome en la tesitura de una mujer anciana, digo que cuando sea muy vieja, que por favor me tengáis siempre la rebequita muy bien abrochada. Y hablo del frío. Ya hablo del frío que tienen las personas mayores, sobre todo las personas mayores así más delgaditas y más eso. Y es de lo que estoy hablando, quiero decir, estoy hablando del frío concreto, no estoy hablando de la soledad, del abandono, estoy hablando del frío. Y de lo que cuesta a veces estar calentitos en una sociedad que a menudo maltrata a los viejos. Y estoy hablando de que cuando hablamos de la luz, podemos hablar de Dios, podemos hablar de la alegría, podemos hablar de, yo qué sé, del sol de la mañana, de la felicidad, o podemos hablar de la luz de los quirófanos. Y al final, de lo que estamos hablando casi siempre, es de la factura de la luz. Entonces, hay cosas muy concretas que atraviesan amarilla. Y se ha elegido el color amarillo, que también está muy presente en los íntimos, porque el amarillo, dentro de la poesía, quienes seáis lectores de poesía, el amarillo, si os acordáis de un poema que había de Juan Ramón Jiménez que se llamaba Primavera Amarilla, ese poema de Juan Ramón Jiménez acaba con Dios abriendo sus manos amarillas. Y tú no sabes si eso es bueno o malo. Porque el amarillo es la luz y es el dorado de las monedas y son las espigas y el ala de los canarios, pero el amarillo también es eso que te sale en la esclerótica cuando tienes una enfermedad hepática. Y es el color del mal agüero y de la muerte. En la farándula española y de la muerte. Es la explosión Tira, máxima de la vida y de la muerte. Tira malo, ¿ves? Pero aquí también tiene su cosa buena, porque mi amarillo es el amarillo chillón. El amarillo también es el color del fuego. También. Y también aparece en los poemas que me parece que tiene que ver con no con la manera social, sino ya con tu carácter social y con tu carácter político y con lo que tú eres y lo que tú piensas. Aparece Palestina, por ejemplo. Aparece Palestina, aparece, ¿os acordáis de los damnificados? Y es Palestina, no es ninguna imagen. Aparece el síndrome de colza, ¿os acordáis del síndrome tóxico de colza? Porque la colza es amarilla y los campos de colza son una cosa espectacularmente bellas. Aparece la factura de la luz, que es una cosa. Aparecen dos mujeres que fueron desahuciadas en Barcelona y se suicidaron inmediatamente después de ser desahuciadas. Eso aparece la casa. Aparece de alguna manera... yo qué sé, como cuando una persona que está a nuestro lado está enferma, yo por ejemplo a mi padre le robo los bolígrafos. Le robo los bolígrafos para que se entretenga, para que no esté centrado
en sus dolores o en una mirada que va más allá y que a mí, no, ¿dónde está el bolígrafo? Estas cosas pequeñas de la vida. Al final las cosas más importantes son las que no tienen ninguna importancia. Morirse, por ejemplo. Le pasa a todo el mundo. No sé, si quieres leer, me gustaría que leyeran algo poema, ¿no? Aunque sea, sí, Porque un poema. voy a quitar estas cositas que he puesto yo. No las quites, las que así quito. me ayudas, porque no sé yo, como no venía yo preparada, así voy a leer. O sea, la responsabilidad de la lectura es de Nati, es de Nati, no es mía. Así si no os gusta, digo, pues la culpa es de Nati. Mira, el poema de Gaza, ya que me parece oportuno. Mientras tanto, mueren las ancianas y las niñas en Gaza, mueren los hombres y la mujer que prepara el cordero, mueren las piedras, corre el rumor de la justa ira y de una guerra mundial enquistada en el corazón de Europa. Y tú no sabes si toda esta desgracia minimiza la tuya, te hace más fuerte, te produce vergüenza, agranda la dimensión de una herida imaginaria que poco a poco se abulta, segrega infecciones, se perfila contra tu cuerpo, no exactamente tumefacto. Este es alegre, este es de los alegres. Hacerse vieja significa dejar de comprender que alguien puede entrar en tu casa y ver la mierda que tú ya no percibes y sentir los olores a los que te has acostumbrado. Aclimatarse muy gozosamente a la pérdida progresiva de los 5 sentidos. Hay que ser muy valiente para escribir eso. Sí, sí. Bueno, no sé. Yo lo que intento es ser honesta. Y luego, la página 79, Marta. La página 79, esa es la que justamente iba a leer. Hay mujeres que al bailar sin levantarse del asiento, en el leve mohín de la percepción del ritmo, en la forma de contraer los labios y fruncir el ceño un pelín, entrecerrando los párpados y adelantando un hombro, mientras sienten la impregnación instantánea de la música, en ese movimiento suavemente insinuado como quien canturrea a solas, en ese baile detenido y profundo, revelan toda su no perdida juventud. Y con este ya, si queréis, acabamos, que es al final el poema más positivo. Disminuye el volumen, el ruido de la muerte, el acúfeno secreto de las enfermedades, bendice el placer del capullito del clítoris, del pistilo, conviértete en tu propia monitora de mindfulness.